Listo. Muy buenas noches. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Buenas noches. Sí, buenas Sí se noches. escucha. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a... Buenas noches, sí se escucha. Perfecto. Vamos a proseguir. Este tema es el tema de las políticas públicas. Hoy ya entramos de lleno al tópico central de este diplomado. Un segundo, por favor. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si visualizan la pantalla? Sí, doctor, sí podemos observar. Sí, está bien. Bien, vamos a ver hoy día el tema de las políticas públicas. Vamos a ingresar a ver este tópico sumamente importante que define la actuación de las instituciones del Estado. Entonces, una política pública no es más que aquel comportamiento propositivo o intención planeado que eso significa que no es simplemente una reacción causal, sino es algo premeditado y que pone en movimiento la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Entonces, es una acción que tiene un sentido, tiene un propósito y va a incluir un proceso, un curso de acción que involucra a un conjunto complejo de decisiones y operadores. Pero en esencia, la política pública es una respuesta a una situación específica que yo encuentro. Y esa acción con sentido, o sea, con un propósito específico para resolver las grandes problemáticas que tiene la población, se denomina política pública. ¿Ok? Entonces, el primer punto de partida para implementar políticas públicas es la identificación de la situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? ¿Cuáles son las dificultades? Sería el punto de partida inicial. ¿Listo? Quería poner de relieve este punto, que es un punto sumamente importante, que está vinculado a lo que se conoce como las ODS o los Objetivos del Milenio. Estos Objetivos del Milenio forman parte de un acuerdo y un compromiso de los jefes de Estado y altos representantes que se aprobó en el año de septiembre de 2015, suscribieron este acuerdo, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en torno a un programa común para cumplir 17 objetivos con 169 metas de desarrollo sostenible. Esto es el compromiso suscrito por diversos jefes de Estado, incluyendo el Estado peruano, para alcanzar los objetivos y metas y revertir situaciones no deseadas. Esto, como vamos a ver luego, marca en gran medida las pautas de acción que van a adoptar los gobiernos. Entonces, por favor, quisiera saber si usted, bueno, esto ya es un tema bastante difundido, ¿cuál es el conocimiento? Puede ser en un par de palabras que puedan dos o tres participantes identificarnos. ¿Qué conocimiento tienen sobre las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Buenas noches ante todo. Mi nombre es Jorge Guerra. Bueno, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, digamos, lo que va a marcar o los objetivos que se trazan los gobiernos para poder hacer el seguimiento y poderlos alcanzar en un determinado tiempo. Es, en resumidas cuentas, es una ruta, ¿no?, que debemos tener todos los países para que podamos transformar de alguna manera lo que tenemos hoy y lo que podemos tener de acá a unos 10 o 15 años. Es el marco de referencia sobre el cual los estados miembros van a tener como objetivos y también van a tener como metas. Por ejemplo, el tema de lo que es el cuidado del medio ambiente, en tema de lo que es el cambio climático, en el tema de lo que es también el desarrollo sostenible en el transporte, y sobre todo pues que son una suerte de hoja de ruta que nos trazamos los gobiernos signatarios para poder llegar a esos objetivos y esas metas, y que definitivamente son compromisos que se van adquiriendo para lograr el desarrollo, justamente el desarrollo sostenible de los estados, de los gobiernos, más que todo del país en su conjunto. Eso es más o menos lo que podría dar como alcance. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Efectivamente, esos son es lo que corresponde a los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerdo cuando vimos en la sesión anterior, habían dos elementos, ¿no? El marco jurídico y dentro de la jerarquía de normas teníamos a la Constitución y luego los tratados internacionales, los acuerdos o tratados internacionales, y precisamente los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de esos tratados o acuerdos internacionales que han sido suscritos por el Estado peruano y por lo tanto nos obligamos como Estado a su cumplimiento. ¿Ya? Eso para tener una idea y articularla con el elemento que estamos viendo en este momento. Entonces, sí, efectivamente, muy bien ha indicado, la Cumbre de Desarrollo Sostenible establece una serie de pilares. Antes de esto, en el año 2000, hubo una declaración del milenio en las Naciones Unidas, la ODM, y se establecieron 8 objetivos y 16 metas y 64 indicadores. Entonces, ha habido una serie de logros y avances que ha hecho Perú en la reducción, por ejemplo, de la pobreza, reducción de la desnutrición y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el año 2015, se establece en la cumbre en Nueva York, se aprueba en esta cumbre, es la cumbre de desarrollo sostenible. Se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzarse al 2030. ¿Ok? Entonces, aquí se establecen 17 objetivos. Fíjate que antes eran 8, ahora se establecen 17 objetivos. Las metas eran 18 y pasan con las ODS a ser 169 metas. Y antes teníamos 64 indicadores y se pasan con las ODS a tener 241 indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces,
vemos que existe una ampliación, una amplia gama, y efectivamente incluye aspectos como el que ha indicado vuestro compañero. Estos 17 objetivos los tenemos acá esquematizados. Por ejemplo, nos dice que se piensa poner fin a la pobreza o erradicación a la pobreza. También se habla del hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Y luego tenemos la industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, paz y justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la cumbre de Nueva York y por los cuales el Estado peruano se ha obligado a alcanzar estos objetivos, metas, y que van a ser medidos con los indicadores. ¿Ok? Entonces, por cada uno de estos elementos se van a generar objetivos, metas e indicadores para medir el avance en estos aspectos. Y todo lo que desarrolla el Estado peruano se articula o se debe orientar a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible que el propio Estado peruano se ha comprometido a través de estos acuerdos y pactos internacionales. Para esto, el ente que centraliza la información es el Instituto Nacional de Estadística, que va a articular con las diversas instituciones y va a cruzar información para que se pueda tener la certeza de la medición del cumplimiento de estos objetivos. Entonces, hay diversas instituciones que están vinculadas, por ejemplo, con el cumplimiento de los objetivos, y por cada objetivo, por ejemplo, el primero, está vinculado con el MIBIS, INDECI, el MEF, INAGRI, y así sucesivamente. Cada institución reporta o se interconecta con el INEI y en base a ello se va a obtener la información de si se está cumpliendo con los objetivos, si se está logrando alcanzar o no con los objetivos previstos. Esto es, a grandes rasgos, la articulación o vinculación que tienen cada entidad con el cumplimiento de los objetivos definidos en la cumbre de Nueva York. Observa que en este cuadro hay instituciones que aparecen en varios objetivos. Por ejemplo, el MEF aparece en el primero, aparece en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Luego tiene, por ejemplo, ahí la participación en cuatro indicadores que están directamente vinculados a la intervención del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego habrá otro tipo de ministerios que intervienen, como el MTC, que interviene, por ejemplo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, intervienen en el objetivo 9 y en el objetivo 11, por ejemplo. El MINEDU aparece, por ejemplo, en el objetivo 4, pero también
Luego vemos la intervención del Minedu en el objetivo 13. Y así, habrá la vinculación de cada una de las instituciones. Por ejemplo, el Minedu es en el objetivo 4 y 13. Y si volvemos a nuestra hoja, el 4 es educación de calidad y el 13 es acción por el clima. Luego, cuando comenzamos a revisar el documento, veremos cuál es la vinculación que tiene cada sector o cada entidad con el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? En esta gráfica podemos ver los actores involucrados, las entidades involucradas, y podemos tener también organismos internacionales. Así como nosotros tenemos organismos nacionales, instituciones del Estado que están vinculadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, también vamos a tener organismos internacionales que están vinculados al cumplimiento de los objetivos y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lo que es UNICEF, está vinculado a diversos objetivos, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 y 16. Y en metas específicas es responsable, tiene una vinculación con las metas, la meta 27, por ejemplo. De igual manera, vamos a tener otros organismos como la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura, es la FAO. Habrá otros organismos, por ejemplo, como la Organización Mundial de Salud, que se vinculan al objetivo 3 y al objetivo 6. Y así. Y esta tabla nos va a desglosar a las entidades, a los organismos internacionales que están involucrados en el proceso de monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay por un lado las instituciones del Estado. Estas instituciones están vinculadas al monitoreo y cumplimiento, son organismos nacionales, pero también tenemos organismos internacionales vinculados a el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todo esto después se aterriza, estos objetivos tienen sus metas y se aterriza en indicadores. Por ejemplo, objetivos relacionados con las personas. Por ejemplo, tenemos el objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Ese es un objetivo, que es a lo que se aspira. Poner el segundo objetivo relacionado con las personas, por ejemplo, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ese es el segundo objetivo. Luego tenemos garantizar una vida sana y promover bienestar en todas las edades, ¿no? Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, lograr la igualdad de género, por ejemplo, son objetivos que están vinculados con las personas. Hay objetivos vinculados con el planeta y hay una clasificación de estos objetivos. ¿Ok? Y estos podemos ver el desglose de objetivos agrupados en función a lo que se espera alcanzar con cada uno de ellos. Bien, pero también, así como tenemos objetivos, tenemos también el desglose de las metas. Por ejemplo, el primer objetivo, poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, tiene metas
fijadas hacia el cumplimiento en el año 2030. Por ejemplo, lo que se propone, lo que se ha propuesto, al firmar este acuerdo es que al año 2030 se debe haber erradicado para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Lamentablemente, esta situación de pandemia ha generado un retroceso, al menos en Perú, de el avance para el cumplimiento de este indicador. Sí, y habíamos logrado reducir los índices de pobreza, habíamos logrado sacar a la población de la situación de pobreza y pobreza extrema. Esa situación que estaba avanzando ha tenido un retroceso producto de la pandemia. ¿Ok? Y esta meta tiene indicadores. Por ejemplo, para la primera meta tenemos el indicador es proporción de población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza. En la segunda meta, por ejemplo, tenemos la opción de al 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Esto es entonces lo que se espera alcanzar. Recuerden que la línea de base se tomó el 2015. Sin embargo, repito, ha habido un avance y ahora un retroceso en este campo. Y luego, igual, vamos a ver por cada elemento, vamos a ver que por ejemplo, la reducción a menos de la mitad de la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, hay dos indicadores: proporción de población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza y proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Para esta meta, por ejemplo, existen dos indicadores para poder ejecutar la medición. En la meta siguiente tiene un indicador. Luego, en la meta número 4 tenemos dos indicadores. Y en la meta número 5 tenemos tres indicadores para poder efectuar la medición y verificar si se está avanzando en el cumplimiento de este objetivo. Hasta aquí, ¿se entendió, por favor? Meta, indicador y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto. Perfecto. Proseguimos entonces. Ahora, hasta aquí, estos son los objetivos. Fíjate, ¿qué tenemos acá? Tenemos la situación inicial. Ojo, observen estos datos, que estos son datos claves, para poder mostrar, por ejemplo, que el objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas. Y aquí al 2030, reducir al menos la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. A las definiciones nacionales. Entonces acá tenemos uno. Primero dice población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Y tenemos un primer recuadro, por ejemplo, el que está en la parte superior izquierda, donde vemos la evolución de cómo ha ido disminuyendo la pobreza.
Acá no hablamos de pobreza extrema, sino solamente la pobreza. Entonces, fíjate, hay una caída desde el 2004 que se ha comenzado, se ha avanzado en la reducción de la pobreza, que estaba en el 58.7% en el 2004, ha bajado al 21.8%. Entonces es una reducción significativa, y lo que se espera como meta al 2030 es que la pobreza se reduzca al 10.9%. Sin embargo, la situación de la pandemia ha ocasionado que esta meta que era esperada, ahora en este momento actual, sufra un retroceso. Los datos de pobreza no han disminuido, sino con la situación, con la pandemia, esta situación, lejos de reducirse como se esperaba, ha generado un incremento vinculado a la pandemia. ¿Ok? Vamos a ver entonces la noticia. Esto está vinculado al año 2000. Vamos a ver. Una consulta. Sí. Una consulta. Este desenvolvimiento de la pobreza tiene que ver mucho con la pobreza monetaria, ¿no? ¿Cómo lo miden ustedes? Es la pobreza ¿Sí? monetaria, efectivamente. Ok. Si pueden ver la imagen, por ejemplo, la pobreza monetaria en el año 2000, al finalizar el año 2023, 29%, pobreza monetaria. ¿Cuánto era con la curvatura que teníamos? ¿En cuánto estábamos en 2015? 21.8% en pobreza. ¿A cuánto, al final del 2023, a cuánto tenemos de pobreza? 29%. Entonces, esa reducción histórica que veníamos por el buen desenvolvimiento de la economía, el buen manejo macroeconómico, lo que fuera, por el shock de inversiones. Uno, por el tema de esta turbulencia política, de estar cambiando cada momento de presidentes, que genera malas señales. Y segundo, por efecto de la pandemia, en lugar de tener 21.8% o mantenernos ahí, estamos ahora en 29%. Por eso se dice que hemos retrocedido como casi al año 2010. Es decir, casi como en una situación que corresponde a lo que nos dejó en el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García hizo una reducción significativa de la pobreza. Entonces, el gobierno de Alan García se desarrolló desde el 2006 al 2011. Entonces, si nosotros vemos desde el 2006, que cuando tiene más o menos una pobreza de 49%, al 2011 termina en 27%. De 49% reduce a 27%. ¿En cuánto reduce? Por eso se hablaba, todos tenían al Perú como un país estrella, ¿ok? Todos veían al Perú como un país estrella, como un país ejemplo, porque logra reducir la pobreza monetaria en
22%. ¿Ok? Y si queremos dejar ese umbral aproximado del 22% de reducción, prácticamente hemos vuelto, como incluso hemos tenido un retroceso sobre ese periodo. Porque si vemos el término del segundo mandato, estaba en 27.8%. Ahora estamos con un 29% de pobreza monetaria en el año 2023. Ha habido definitivamente un retroceso. Los siguientes gobiernos en el siguiente gobierno, en el gobierno de Humala, también hubo una reducción más lenta, pero también hubo una reducción, no fue tan dramática en 20 puntos, sino en el gobierno del presidente Humala se redujo más o menos la pobreza en 5 puntos. ¿Ok? Entonces, y paradójicamente el gobierno que ha tenido más éxito en la erradicación y la lucha contra la pobreza ha sido el segundo gobierno del presidente García. Esto es lo real, estos son los datos que tenemos actualmente. Ahora, en el segundo gráfico podemos ver claramente dónde se concentran las mayores situaciones, dónde se concentra la pobreza por zona de residencia. A ver, caballeros, señoritas, ¿dónde, o si algún participante nos puede identificar el segundo gráfico, la pobreza por área de residencia? ¿Qué podríamos apreciar, al menos hasta el 2015, que nos muestra la gráfica, dónde se concentra la pobreza? ¿Dónde hay más pobreza? ¿En la zona urbana o en la zona rural? En la zona rural, ¿no? Claro. El mayor índice de pobreza es la zona. Efectivamente. Mira, acá hay un tema. Entonces, esto es al 2015. Luego vamos a entrar al sistema, vamos a ver, para que ustedes descarguen, hacer la consulta, cómo se encuentra cada departamento. Ahora, cuando decimos, ¿en qué zona hay más pobreza? ¿En qué departamento hay más pobreza? ¿Cuál sería la respuesta? Cajamarca y Huancavelica. Ya, y Cajamarca y Huancavelica, paradójicamente, son regiones que tienen canon minero. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen una inyección de dinero, sin embargo, lideran la pobreza. ¿Ok? Los niveles son mucho más altos. Vamos a ver ahora también ese tema. Ahora, cuando vemos por región, rurales, costa, sierra, selva, y también un desafío para mostrarnos dónde se concentran los colchones de pobreza, dónde hay más y dónde hay menos pobreza. Es la gráfica que está en la parte inferior. Son las 4 gráficas. Costa, sierra, selva y Lima. ¿Qué podemos apreciar de la gráfica? La sierra y selva concentran la mayor cantidad de pobreza. Efectivamente. Entonces, en la costa, mal que bien, hay una performance de la lucha contra la pobreza. ¿Dónde está la mayor proporción de pobreza? Está vinculado a la sierra. Y si viésemos la radiografía,
Estamos entre zona urbana y rural, rurales, donde es muchísimo más alto los indicadores de pobreza. Profesor, una consulta. Nosotros estamos viendo del 2015. Ahora, al 2023 la pobreza monetaria ha subido 29%. Entonces, se Claro, entiende que este gráfico, si se vamos a ver puede ahorita, una actualización. les voy a enseñar el manejo del sistema del CEPLAN, de indicadores. Pero era necesario tener esta panorámica para ahora poder mostrarles por cada zona geográfica, cada departamento, los indicadores de brecha del CEPLAN. Este tiene un sistema que nos permite visualizar. En un momento lo estoy compartiendo. Doctor, no se está viendo la estadística. Voy a compartir. Un segundo, ahora sí, ya está. Ya, entonces acá tienes los indicadores de brecha. ¿Me confirmas si lo visualizan, por favor? Este es... acá tengo la información de brechas de servicio a nivel departamental, provincia y distrito. Este es un dato, este es un sistema bastante interesante que nos va a mostrar. Esto se actualiza cada año, último reporte. Es un archivo un poquito pesado. Pesa como 19 megas, un segundo. Y acá, vamos a abrirlo. Acá está. ¿Me confirma si lo visualizan? Sí, sí se visualiza. Ya. Ustedes vieron el histórico, con lo que significó el punto de partida y punto de comparación. Ahora podemos ver, por ejemplo, los indicadores actualizados. Un segundo, tengo que habilitar acá, ya está. Indicadores actualizados, por ejemplo, de población. Ese es un fenómeno que ha generado la pandemia. ¿Notan el fenómeno? ¿Qué ven en la pirámide poblacional? Este también es un efecto de pandemia. La gente cuando estaba en la pandemia se han comenzado a incrementar los nacimientos. Es un efecto pandemia, ¿no? Ajá. Ya, vamos a ver acá. Vamos a ver. Por ejemplo, hay datos interesantes de saneamiento, de vivienda, de alumbrado público, etc. Desnutrición, acá están los indicadores de desnutrición. Ojo, es importante entender que estos son datos todavía que no los han actualizado, son hasta el año 2021. Son de el año de la pandemia. El 2020 se inició la pandemia, el 2021 tenemos esto. Todavía no han actualizado, pero te da una cifra más cercana al momento actual. Estos son los indicadores de los casos de anemia indicados. Tenemos en total casi un tercio, casi el 30%, son 27.8, 28, casi 28% de niños con anemia en niños de entre 6 meses a 35 meses de edad. Esos son indicadores bastante altos de anemia. Tenemos anemia leve, anemia morada y anemia severa, ¿no?
Y estos son los datos que tenemos, por ejemplo, de indicadores de educación, de instituciones educativas, de infraestructura. Ese es un resumen de los principales indicadores, la población económica activa, en qué está trabajando, en qué sectores y todo lo demás. ¿Se observa? En qué tipo de empresa trabajan, si es en grande, chica, y así sucesivamente, ¿no? Hay elementos de medio ambiente, de recaudación tributaria, y así. Registro de contribuyentes, de seguridad, y bueno, estos son los principales componentes que está analizando esta herramienta que significa que es herramientas de brecha. Pero acá ustedes están viendo el global. Ustedes tienen una opción, por ejemplo, vamos a ver en el caso de Cajamarca, ¿ya? Que es el que está deseado. Seleccionamos, perdón, Cajamarca y podemos ver los indicadores de Cajamarca. Fíjate en las características de población, si están en zona rural o en zona urbana. Por ejemplo, Cajamarca tiene bastante población rural. El 60% de la población encuestada en el último, en base al último censo y base a la proyección, el 60% de la población está en zona rural y el 39%, casi el 40% en zona urbana, por ejemplo. Acá tienes el nivel de pobreza. ¿Cuánto por ciento pobreza, pobreza tiene Cajamarca? Pobreza total entre pobre y pobre extremo tiene 39.7%, casi el 40% de la población de Cajamarca está en situación de pobreza. Pobreza extrema, 13.6%. Ese es el dato específico de Cajamarca. ¿Listo? Y así ustedes van a poder revisar. Esto es una herramienta útil para quienes son tomadores de decisiones, para quienes, o sea, las políticas públicas, quienes van a implementar las políticas públicas son los actores con capacidad de decisión, alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos, ¿no? Esta mirada de lo que está ocurriendo debería analizarla. Entonces, fíjate, acá podemos ver de este departamento, de todo el departamento, podemos ver el desglosado de brechas, de vivienda, de acceso alumbrado, por ejemplo, en la zona rural y en la zona urbana, cómo están, si tienen o no tienen alumbrado eléctrico. Todos estos son los indicadores. Estas son las brechas, por ejemplo, de diferenciación, ¿no? Definitivamente tenemos brechas, por ejemplo, de servicio de alumbrado eléctrico. Y tenemos brechas, la mayor brecha, por ejemplo, en el alumbrado eléctrico, se concentra en la zona rural, ¿no? El 17% de la brecha es procedente de zona rural y solamente el 2.2% de la brecha de la población que no tiene alumbrado, viviendas con alumbrado eléctrico, se concentra en la zona urbana, ¿no? Así podemos ver diversos factores. Cajamarca, por ejemplo, tiene indicadores altos de niños con desnutrición crónica infantil, llega al 20%. 20%. Es casi el doble del promedio del Perú, por ejemplo. Eso es desnutrición crónica. Entonces, ese chico va a tener dificultades. Cuando vemos anemia, igual tenemos anemia en Perú y tenemos en Cajamarca. El consumo de carne y otros elementos hacen que esto sea menor. A ver, me confirma si ustedes pueden entrar a este recurso, pueden bajarlo y podrían tomar algún departamento como referencia. ¿Me confirma, por favor? O les muestro en pantalla la ruta.
¿Aló? ¿Requiere la ruta? ¿Pudieron ubicar, por favor? Voy a mostrarles la ruta para que lo puedan... ¿está viendo la ruta ahí? ¿Puede visualizar la ruta? Voy a poner acá la ruta para que lo pueda... Un segundo, por favor. Ahí tiene la ruta. ¿Me confirma si puede visualizar la ruta? Sí. Ya. Puede descargar acá el aplicativo de consulta, que es un Excel con Mac, que tiene el aplicativo para que pueda consultar en el inicio de ese plan, puede hacer la consulta de estos componentes. ¿Listo? ¿Me confirma? Bien, me gustaría que puedan compartir su pantalla. Voy a dejar de compartir. Me gustaría que una o dos personas puedan compartir su pantalla y pueden ejecutar las acciones de consulta con el aplicativo. Por favor, si hubiese uno o dos voluntarios para que puedan compartir su pantalla. ¿Puede colocar de nuevo, por favor, el link? Porque entraba a ese plan y hay varios. Sale aplicativo ese plan, creo que ese no es, ¿no? Ya, voy a poner nuevamente, disculpe, por favor. Ahí lo tiene.
Punto información de brechas territoriales. ¿Listo? Entonces, Bien, entonces le doy acceso para que puedan compartir por favor pantalla. conocimiento de la realidad, ¿no? Sí. Información de brechas territoriales. Ahí voy. Vamos. Ya yo ya entré. Ya. ¿Listo? Muestra tu pantalla, por favor. Comparte tu pantalla. ¿Cómo podemos? En la parte superior derecha, un cuadradito con una flecha. Con esa, por favor. Porque ya compartir. Ya. Ujú. Compartir toda tu pantalla y lo compartes, un clic y luego lo compartes. Ahí lo estoy compartiendo, ¿lo veo o no? No sé. No, todavía no. He puesto el compartir. Dices compartir, pantalla, pantalla completa, haces un clic sobre el icono que aparece en tu ventana emergente y luego compartir. Repito, haces un clic sobre el icono compartir. Listo, ya está. Ahora sí, ingresa a tu Excel, por favor, para verlo. Ya estamos viendo tu pantalla. Gracias. Entra a tu Excel. ¿Ok? ¿Ya? Ahí están todos. ¿Sí? Están a nivel nacional. Fíjate, ahí están todos los indicadores a nivel nacional. Por ejemplo, en pobreza. Monetario, 25,9% y extrema, 4,1%. Ahora selecciona, por ejemplo, Huancavelica. En departamento ponle Huancavelica.
Huancavelica, 41% de pobreza, por ejemplo, monetaria. O pobreza total monetaria. Y extrema, 10.1. Ahora, seleccionamos provincia. Eso para que tengan noción de cómo se va moviendo. Provincia, vayamos a Angaraes. ¿Está Angaraes? Angaraes. Fíjate en Angaraes. ¿Cuánto tiene? 47.6%. Y ahora, vayamos a un distrito en Angaraes. A ver, despliega por favor Angaraes. Tienes Anchonga, por ejemplo. Anchonga, que es una zona quechua-hablante. ¿Cuánto por ciento es la pobreza? $63.8. Es alto, ¿cierto? Observa que es sumamente alto los indicadores de pobreza. Ahora, si fuésemos, acá está el distrito, si fuésemos a centros poblados menores, por ejemplo, en Anchonga, subiendo a Anchonga, o sea, mucho más alejado, está San Pablo de Oco, que es una comunidad quechua-hablante. Si tú tienes acá 63%, te aseguro que San Pablo de Oco de repente llega a 70 y tantos % de pobreza. Esta es una herramienta útil porque al tomador de decisiones, yo creo que todos los funcionarios, o sea, todos los alcaldes deberían tener una noción, o los funcionarios, por ejemplo, que estén encargados del tema de desarrollo social y desarrollo económico, deberían tener acceso y manejar estas herramientas. Conocer, al menos le da una pincelada de cómo está. Está trazado, pero te da una panorámica de qué está ocurriendo, ¿no? Sí. Tú vamos, un momentito. ¿Listo? Ya se me tomó la ¿Sigo compartiendo, doctor, o ya dejo de compartir? Está compartiendo, está con el audio activo, Militza. Listo. Bien, muy bien. Eso es lo que queríamos. O sea, es importante que ustedes aprendan a manejar estos sistemas de consulta, porque les aseguro, en muchas instituciones nadie sabe utilizarlo. Y ayuda mucho porque a los que son tomadores de decisiones deberían utilizar estas herramientas para identificar brechas y para identificar al menos una ruta mínima de acción que deberían tener a nivel de gobiernos locales y regionales, ¿no? A veces se olvidan de esto. Un favor, te voy a pedir que ahora cambies a Huancavelica y vayas a Ancash. Ancash. Está bien. A ver. En departamento, Ancash. Ancash. Ya, provincia. Sí, departamento de Ancash. La provincia... Despliego. provincia Yungay. Despliega, por favor, para verlo. Sí, Yungay. Salto. Ya, y ahora ponle distrito. A ver, en distrito debe ser Caraz. O Guayas. No sé. Y uno que es Cascapara.
Ah, no. A ver, entonces no es en Yungay, es en Caraz. Verifica en Yungay también provincia. hay. En Yungay es en otra zona, me he equivocado. Quiero buscar uno de los departamentos, uno de los distritos que tiene mayor nivel de anemia. Creo que me parece que ese no es. A ver, me he equivocado. Busquen Caraz. Si hay Caraz, ¿Distrito? en provincia, Caraz, provincia. A provincia. A ver. Si me chequea en provincia, pone Caraz. Si es que hay Caraz. Con- Ajá. Ay, Ese creo que es. Carhuaz. Sí, ahí dice Boletín, Caraz. A ver, chequealo si hay. ¿Qué distrito me dijo que estaba buscando? Yungar. Guaylas es. Me parece que es Guaylas. Guaylas. Guaylas A es ver. uno de los que tiene. No, no hay Guaylas. Zonas con la letra A, M. No hay ninguna con H. Parihuanca. Ah, es provincia de Guaylas. Provincia. Hay provincia de Guaylas. Guaylas, sí. Provincia Guaylas. Ya. Distrito. ¿Y en distritos, qué distritos tienes ahí? No lo logro ver bien. Caraz. Ya. Huallanca. ¿Caraz? Caraz no, es Caraz, Huallanca, Huallanca, Guaylas, Mata. Guaylas. Ajá, ya están Guaylas. Ajá. Ahora chequea, ya. Pobreza es 30%, ¿cierto? Mira composición de población. ¿Qué ves en la composición de población? Acá también pueden participar alguien, levanta la mano o activa su micrófono. ¿Qué ven en población? Mira la gráfica de la población. ¿Qué ven? No, atrás, sube un poquito para que vean la gráfica. Esa es la gráfica de la población. ¿Qué ven en la gráfica de población? ¿Qué cosa observan en la gráfica de población? He querido tratar este tema porque yo he visitado, igual que Anchonga, que Angaraes, perdón, yo visité esta localidad y lo que hay es que una vez que terminan el colegio, la gente sale de la zona y el grueso de los que salen son la gente que está en edad de trabajar. Si ves, hasta más o menos hay un bajón entre la población, de menos de 50 hasta los 25 comienza a reducirse la población. Es un fenómeno típico de esta zona y ahora debe haberse avanzado más porque la gente sale de su localidad. ¿Ok? Baja ahora, por favor, baja a anemia y desnutrición. Desnutrición crónica y anemia. Anemia total 27.1. ¿Ya? Anemia leve 18.6. ¿Cuál es la diferencia entre el color verde y el rojo? El verde es la provincia y el rojo es el distrito. Ah, ok. ¿Qué observan ahí?
A ver, esto es sumamente importante. En esta gráfica, ¿qué cosa me da? ¿Que hay más casos en los distritos? La provincia es Huaylas, que es Omurma, el distrito. O sea, toda la provincia tiene en promedio 27% de anemia. ¿El distrito cuánto por ciento de anemia total tiene? 25.2. ¿Anemia total? Sí. Anemia total 25.2. En distrito, Caras. No, estamos viendo Huaylas. Ah, bueno. Ya, en distrito, sí. Si hay de encuentro en el distrito, es 80 contra 27. O sea, hay más anemia en el distrito de Huaylas. Ya, si tú tienes 80% de niños anémicos, ¿tienes un problema social o no? Claro, ¿Tienes un problema futuro o no? problema Porque esa enorme. gente, si no desarrolla su cerebro, por eso se mide en ese tiempo, que son durante los 3 primeros años de vida. Si no desarrolla su cerebro en ese periodo, esa persona, por mucho que tú quieras meterle programas de aprendizaje, a futuro va a tener un tremendo problema y no va a poder desarrollarse y no va a poder aprender. Hagas lo que hagas, no va a aprender. Pero lo contradictorio de todo esto es que el Ancash es un departamento donde se asientan varias minas y aparentemente el canon minero no está siendo bien distribuido, porque si no, no hubiera esa cantidad de nivel de anemia. Es decir, Claro, hay una mala distribución del ingreso o de la riqueza, ya. o de lo Lo que- contrario, eh, el canon que se está cobrando está yendo a otra región o al gobierno central. O las políticas públicas que se utilizan no son las más adecuadas. No hay una priorización de políticas públicas en materia de salud. Porque si Sí, te pones a pensar que Ancash de por sí es una región minera, no podemos tener pues un nivel de anemia tan alto como se percibe en el distrito de Huaylas. sí. Por eso he querido ver lo que teníamos, lo que se ha avanzado, y que viésemos la realidad. Señores, esto es la realidad. Este es el Perú. Y nosotros fuimos y el gobierno municipal estaba queriendo hacer una intervención en una plantación de palta, porque decían que la palta les iba a generar ingresos y que en 4 años o 5 años estas plantaciones de palta iban a crecer y iban a dar frutos. Pero, o sea, no tenían en cuenta esta realidad. Se están invirtiendo en las plantas, en las paltas, y se estaban metiendo en un tema que no es de expertise de la municipalidad, y sus paltas se caían, no sabían por qué, porque no tenían expertos en cultivo de paltas. Ahí invirtieron en unos terrenos, en hacer injertos, pero si tú analizas y ves los datos,
yo creo que tienes otras prioridades, ¿no? Ujú. ¿Se entiende? Pero estos datos son reales, son situaciones reales, y quería que ustedes mismos viesen, o sea, y ni siquiera están discutidos, sino son de. Sin embargo, en la cuestión de gobiernos locales, en la cuestión de gobiernos regionales, no se tiene en cuenta la información para definir políticas públicas. Es un Lo tema de primero que gestión tienen que hacer también. es identificar los grandes problemas, las grandes dificultades y definir un curso de acción para superar esas situaciones. ¿Qué les ha parecido esta pequeña dinámica que hemos realizado? Está interesante. Claro, para mí es urgente que las autoridades sepan analizar y sepan interpretar esa información. Una información de acceso público. Creo que les permitiría tomar mejores decisiones de cara a enfrentar los problemas que tiene la población. La pregunta es, ¿y si ustedes fuesen alcaldes y estuviesen en este distrito, qué acción tomarían? Pueden revisar todo el perfil. Analicen estos datos del distrito de Huaylas y con esta información, que es una información básica, ¿qué acción tomarían? ¿Qué curso de acción implementarían? A ver, bueno, si yo fuera un asesor de política pública, tendría que ver primero el diagnóstico, por qué, a qué se debe que hay un alto nivel de anemia. De ahí ver las alternativas de solución, ver con qué recursos cuento, si son suficientes o insuficientes. Tengo que ver también el factor humano, con quién estoy trabajando, quiénes son los que trabajan conmigo, si son profesionales que cumplen el perfil que se busca, porque en la mayoría de los casos en los distritos del interior del país no son personas o no son trabajadores que estén debidamente capacitados para asumir eh, tareas que realmente impliquen pues un mejor desenvolvimiento profesional. Muchos de los casos son designados pues como se dice a dedo, vienen de Lima, no conocen la geografía, no conocen bien la región y eso imposibilita puede alcanzar los objetivos. Em, Hay varias cosas ahí que se conjugan, pero lo más importante es que las políticas públicas tienen que estar en función a los grandes objetivos partiendo de las ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre esa base es que tenemos que revertir esta situación. De repente no en este gobierno, sino en el próximo gobierno, pero sentar las bases para que haya un recambio, sobre todo en la administración pública, en los gestores, en los directores, en la gestión misma, en la misma gestión pública. No se está utilizando adecuadamente los recursos públicos
que son escasos y que no está dando pues los frutos que se necesitan. Entonces tiene que haber un cambio radical, ¿no? En ese sentido. Y son temas transversales porque la educación va de la mano con la salud, va de la mano también con otros sectores que imposibilitan este mejoramiento de estos niveles de salud que hay sobre todo en Huaylas, como ejemplo que hemos tomado. Claro. Sí, cuando comiences a revisar te vas a dar cuenta de esta problemática. Ahora, seguimos con Huaylas y vayamos, por favor, desplázate en la parte inferior para el documento académico. Ya, me dijo, disculpen la parte. Desplázate para ver la parte de educación. Educación. Un poquito más abajo. Ahí. Esa es educación. Dice comprensión lectora y lógico matemática. Ya, ahí dices comprensión lectora y brecha, ¿no? ¿Entiendes la gráfica? Es comprensión lectora y lógica matemática. Ya. ¿Qué indica? ¿Cuál es el porcentaje? Ahí dice porcentaje. Comprensión lectora. Para primaria. Logran comprender un texto para su nivel o su grado. Logran comprender 56%. Brecha en comprensión lectora, 44%. En lógico-matemática, en segundo grado de primaria, logran comprender procesos matemáticos para su edad, 72%, la brecha, 28%. Pero cuando llega a cuarto de grado de primaria, que son operaciones más complejas, división, multiplicación, cuarto grado de primaria, logran comprender lectura para su nivel, solo 33%. No logran comprender, que es la brecha, en lógico-matemática para cuarto grado de primaria, operaciones matemáticas para su nivel, solo logran comprenderlo, ejecutarlo, 23%.
La brecha. 33%. Claro. La gente que no puede, 67%. ¿Se entiende? Lo más resaltante es que en secundaria la comprensión lectora es, la brecha es 100%, o sea que no entienden nada. Sí. O no hay datos de eso, no sé. A nivel nacional, departamental, provincial, secundaria, no se presentan los Hay un resultados grupo que no ha sido censado, eran era- 33 y no han sido evaluados. que es Esto, secundaria, me parece. claro, el segundo de secundaria que le corresponde evaluar, no los han matriculado o no los han querido registrar. ¿Ya? Yo sé que en esta zona el nivel de secundaria es muy bajo. Por eso, en muchos casos no le he puesto datos. O sea, si ves la matrícula del segundo de primaria, del segundo de secundaria, no le he puesto. Le ha puesto 0 matriculados. Porque son exámenes que se toman a la población que está en segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Y no se ha ejecutado en esta zona. Mm. Entonces, ¿cómo el gobierno dice que estamos avanzando en educación si vemos que, si bien siempre se están construyendo colegios o se están reconstruyendo colegios emblemáticos, pero en la práctica no se ve un crecimiento en materia de educación? Claro, yo te pongo casos, porque son casos reales. Ahora, son 2 localidades que yo he visitado, es un proyecto de intervención, y las cifras lo comprueban, o sea, es así. Veamos, por favor, vamos a volver a Huancavelica, Angaráis, Anchonta. Departamento de Huancavelica, Huancavelica. sí. Huancavelica, Provincia Angaráis. Angaray. Distrito Anchonga. Anchonga. Ok, ya está. Mm, Estos se han ejecutado. Veamos. A niveles de educación, la brecha es mayor todavía. Acá sí han ejecutado. Ya, dale, explica, a ver, explica. ¿En materia de educación o en materia presupuestal? No entiendo. No, ahí lo que tienes en educación. Educación. Ahí tienes el gráfico. ¿Qué pasa en primaria, por ejemplo? Ya, primaria, segundo grado, 32%. Solamente 32% entienden. La brecha es 68%. Lógico, ¿Ya? matemática igual. Cuarto grado, primaria, solamente entienden 6%. 94% no entienden nada. Es la brecha.
¿Ya? Igual con lógico matemático, 12%, 88% no entiende. Secundaria, Segundo grado, secundaria, 1% entiende, el 99% no entiende nada. Igual para lógico matemático. Este es un cuadro mucho más eh, un cuadro que muestra que está por debajo de los niveles del anterior que vimos, ¿no? Creo que era de Ancash. claro. Y por eso, cuando nosotros vemos pobreza, desarrollo humano, debemos pensar en esto, que el factor sí puede participar, está levantando la mano, por favor. Aquí, Carlos. Buenas noches, estimado maestro. Acá estaba visualizando cada porcentaje de cada región a la situación en cuanto a comprensión lectora y lógico matemático. Esto implica que no es que falte recursos o de repente dinero no ingresa de repente para invertirlo en el sector de educación. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos en cuanto al nivel mínimo de comprensión lectora es que en el sector educativo las políticas públicas que se establecen en el sector educativo no está adecuado a la realidad un sistema educativo de otro país que no está adaptado, que no está adecuado a nuestras demandas y necesidades que tiene el Perú. No puede traer un sistema educativo implantado distinta. Eso es uno de los problemas al cual nuestro sistema educativo, en cuanto a comprensión lectora y lógico matemático, en último lugar, a ellos agregamos que hemos tenido varios ministros de educación o designamos directores y mujeres, las cuales no conocen la realidad. El tema de comprensión lectora y el tema de lógico matemático. Ese es el problema que tiene el país. Quería agregar. Efectivamente es un tema sistémico, ¿no? Sí. Efectivamente, Carlos, este es un tema sistémico, ¿no? Un gran problema, pero quería mostrarles esto
que ustedes mismos viesen con los datos reales, con los datos que están del tema y que se pueden consultar. Acá vas a ver efectivamente esa diferencia. ¿Ok? Y podemos ver claramente una realidad y la podemos contrastar, y por eso hay más pobreza. Si nosotros no revertimos esta situación problemática, lo que estamos haciendo es reproduciendo las situaciones de pobreza. Esta población que estamos viendo en estas dos zonas que hemos visto, va a seguir repitiendo las situaciones de pobreza porque no tiene las capacidades, no tiene las competencias para poder salir adelante. Entonces, la educación es fundamental. Los actores que van a implementar las políticas públicas o las tomadoras de decisiones para la implementación de políticas públicas deben tomar en cuenta esto. A veces se están tomando decisiones de espaldas a la realidad. Entonces, si estas personas no tienen las competencias básicas para poder desempeñarse o para poder responder, van a tener escasas posibilidades para encontrar oportunidades laborales a futuro, ¿no? Y urge una intervención para que se pueda revertir esta situación. Sí, Jorge está levantando la mano, no sé si Carlos quieres complementar algo más, y Jorge luego, por favor, para que puedan participar. Bueno, solamente agregar que nuestras autoridades, las actuales, y aparte que Para que no se acople, por favor, desactiven su micrófono y en orden pueden decir. Jorge, desaparecido un momento tu audio para que pueda comentar su idea, Carlos. Ahora sí, Carlos, por favor, te escuchamos. Agregar a las autoridades uso o no le dan un buen uso al presupuesto. ¿Ah? Y eso también tiene que ver con la alimentación. ¿Cómo queremos un niño que capte, que comprenda bien la lectura y que aplique bien la lógica matemática cuando el niño no está bien nutrido? En la anterior imagen, también implica parte del desarrollo de su educación. En la actualidad, por el tema que no se está distribuyendo como debe ser en cuanto a la alimentación. Las autoridades no le están dando. Bien, gracias, Carlos, por tu participación. Es un tema también definitivamente va de la mano la alimentación con la educación. Jorge, ahora va a participar, por favor. Jorge, ¿puedes participar? ¿Puedes intervenir, por favor? Bueno, lo que yo veo también aquí, de acuerdo a lo que ha dicho el participante anterior, aquí este es un tema transversal, ¿no? Que tiene que ver la alimentación, que tiene que ver el transporte, que tiene que ver los medios de comunicación,
que tiene que ver el aspecto presupuestario. Seguimos teniendo uno de los presupuestos más bajos de Latinoamérica en materia de educación. Bolivia nos supera a nosotros en materia de educación en términos presupuestales. Pero lo que yo quisiera sí es ahondar en el tema de lo que es el tema estructural, porque Huancavelica, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido visto como y es el departamento más pobre de todo el Perú. Y esto lo vengo escuchando hace más de 40 años. Entonces, a pesar que hay, por ejemplo, la minera Colpa y otras mineras, no se ve reflejado en su población. Ahora, el tema aquí también pasa por el tema geográfico. Hay las poblaciones están muy dispersas, por lo tanto, toma mucho tiempo ir a a la escuela, y eso hace que en muchos de los casos los jóvenes o los niños empiecen a trabajar desde muy pequeños ayudando a sus padres, porque las escuelas les hacen pues se les hacen muy lejos. No hay medios de transporte, no hay carreteras afirmadas como para que se pueda llegar al colegio. Entonces, es un cúmulo de aspectos, ¿no? Que se han venido forjando por muchos años y que aún no se tiene una solución a este caso. Por eso digo que es un tema estructural. Lo de Huancavelica me parece que es un tema estructural. Aparte de nuestra geografía, que es un poco es inhóspita, hay muchos caseríos que están distanciados, y por eso que los adolescentes se dedican más que todo de repente a ayudar al presupuesto familiar, apoyando a los padres, trabajando en sus caseríos, y no le dan la importancia al caso a los estudios, ¿no? Entonces, desde una mirada social, ¿no? Yo creo que esto tiene que revertirse, ¿no? Haciendo de las políticas públicas que sean, que tengan rostro humano, pues, ¿no? Que sepan, que conozcan, que se adentren, que los que están en el escritorio aquí en el Ministerio de Educación se den una vuelta por Huancavelica y que vean in situ lo que está sucediendo con la educación, en materia de salud, como hemos visto en este Excel, ¿no? Yo me quedo asombrado de los niveles de anemia que existen en el país, y eso, como dice el compañero, hace que el alumno pierda, pues, esa posibilidad de seguir avanzando en sus estudios si es que no está bien alimentado. Obviamente, pues que no va a tener, ¿no? La suficiente capacidad como para poder adquirir conocimientos o nuevos conocimientos porque no está bien alimentado. Entonces yo creo que lo que nos ha mostrado el profesor es algo muy interesante, ¿no? Que yo creo que a partir de ahora lo voy a utilizar más como analista económico que soy para seguir, hacer un seguimiento más profundo de aquellas zonas donde aún no llega el desarrollo económico y social de lo que nosotros estamos pensando que hay. Las cifras son frías, ¿no? Se dice que estamos creciendo, estamos en recesión, pero en la práctica vemos pues que es otro, ¿no? Que la realidad es otra. Yo creo que aquí también pasa por ese tema, ¿no? Es un tema, también es un tema geográfico que nos afecta a todos, sobre todo a estas regiones que están bastante olvidadas, donde la presencia del Estado no existe hace muchos años, y yo creo que el actual gobierno, como todos los gobiernos, no se da abasto, no tiene pues los cuadros técnicos suficientes como para que puedan ir a hacer
realmente una labor social, ¿no? Como servidores públicos que son. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, y bueno, hemos, hemos querido poner estos datos para que se pueda comprender la problemática. Lo principal, entender la realidad. Para implementar una política o para definir una política, poder ejecutar las acciones sobre la política, es necesario que tengamos en claro cuál es nuestra realidad. No vamos a poder implementar políticas, no vamos a comprender. Esto es lo que el gran problema de los tomadores de decisiones. Ojo, sería fabuloso que ustedes puedan replicar, que puedan explicar inclusive cómo este pequeño instrumento sirve para la toma de decisiones. Definitivamente, yo estoy más que seguro que en los municipios, en las diversas instituciones, no tienen este conocimiento. ¿Ok? No tienen este conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? No se toman acciones o no se priorizan las acciones. Y también hay un problema técnico, porque lamentablemente al interior del país no hay el personal técnico suficiente para que puedan prestar los servicios en las instituciones. Entonces, se genera una dificultad, voy a compartirles ahora, se genera una dificultad en el sentido de que no existe la capacidad de utilizar correctamente y oportunamente los recursos del Estado. Acá tenemos el caso de Angaraes. A nivel de la provincia de Angaraes, esa es la ejecución presupuestal de los municipios, 74%. O sea, poco más del 15% del presupuesto que tenía asignado, que son aproximadamente cerca de 34 millones que han sido devueltos al Tesoro. Estos datos del presupuesto del año 2023. Y si vemos en este año, por ejemplo, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? ¿Se visualiza la pantalla? Sí, se logra visualizar. Ya, ese es el año 2023. Si vemos ahora al 2024, vemos niveles de gobierno. Este es el portal de consulta amigable del MEF. Vemos gobiernos locales y vamos a departamento y vamos a ver cómo se está ejecutando este año. Vamos a ver acá atrás. Municipalidades, vamos a ver por departamento y vamos a ver Huancavelica. Vamos a ver todas las provincias de Huancavelica y más o menos a este mes deberías estar, si tenemos 12 meses, estamos ya en el mes 9, deberíamos estar, o sea, estamos a nivel del mes 9, deberíamos estar a un nivel de ejecución mucho más alto. Deberíamos bordear más o menos, a ver, deberíamos por lo menos tener un nivel de ejecución aproximado del 66% de ejecución presupuestal. Pero ¿cuál es el nivel de avance que tenemos? No sé si pueden ver. En el grueso de municipios, en las provincias, estamos a nivel de 38%. Es decir, han ejecutado casi la mitad de lo que deberían haber ejecutado. Esto representa un
retardo tremendo, porque significa que a última hora van a correr contra carrera y van a ejecutar cualquier tipo de gasto. Es un avance muy bajo en la ejecución presupuestaria. ¿Ok? Luego veremos cómo se gastó, cómo si se está gastando correctamente y todo, pero acá lo que vemos claramente es que hay una baja capacidad de ejecución del gasto público. No estamos entrando a ver el detalle, si está bien hecho, ejecutado o no. Solamente estamos viendo si se ejecuta o no se ejecuta. Y vemos que hay un atraso enorme. Vamos a ver el otro lugar, la otra zona que hemos visto de nuestro análisis. Esa zona era Huaylas. Vamos a ver, estamos viendo primero a nivel de gobiernos locales, ¿ok? Viendo cómo se gastan los gobiernos locales y lo estamos analizando por departamento. Ahora vamos a ir hacia Ancash. Nuevamente, vamos a ver las provincias, y en las provincias de Ancash es muy variado, y acá tenemos Huaylas. Nivel de ejecución promedio igual, a nivel de gobiernos locales, está casi a la mitad, un poquito más de la mitad de lo que debía ejecutarse, 38%. ¿Ok? Como puedes ver, hay un tema de capacidad de gasto público. Vamos a ver ahora a nivel de gobiernos locales. Vamos a ver a nivel de gobierno en gobiernos regionales. Veamos. Igual, vamos a ver esos dos gobiernos regionales, porque están en su jurisdicción en el gobierno regional de Huancavelica, acá tenemos Huancavelica, 59% de ejecución. A nivel de gobierno regional está relativamente mejor. En el departamento de Ancash, 54%. Está casi 10 puntos menos, pero bueno, al menos avanzado. Pero el que está de cara con la población son los gobiernos locales, y su nivel de ejecución es bastante bajo. Vamos a ver, reiniciando el sistema de consulta amigable, y vamos a ver cuánto están a nivel de ejecución de los gobiernos nacionales, que son los que tienen, o sea, a nivel del Estado que está en Lima, fundamentalmente, y vemos que ya se aproxima. Por ejemplo, la presidencia está dentro del rango, lo que debería ser 64%. Debe ser un promedio de 66%, pero está en 64%. Es aceptable. Cultura y todo lo demás, si observas, rondan el 60%. Algunos que están atrasados, por ejemplo, la Contraloría, 51% y así. El más atrasado, Ministerio de Transportes, 48%. Ese está bajo. Eso explica también las problemáticas en infraestructura, vías de comunicación y otros elementos que tenemos con atraso. Comercio exterior, 47%. O sea, acá solamente no estamos viendo cómo se hace el detalle, sino solamente estamos viendo la capacidad de ejecución en el año actual. Entonces, ¿qué ocurre? Las capacidades de gestión, de manejo, de conocimiento del sistema, con todo este sistema que ahora tiene, está centralizado en el gobierno central. Un poco más rezagado, gobiernos regionales. Y sumamente rezagado, gobiernos locales. Esa es la realidad. Pero quien está más cerca, que con los clubes, con los bases de leche y todos los demás, y las acciones de vinculación directa con el ciudadano, son los gobiernos locales. Y ahí existe un déficit en la capacidad de gestión. Y lamentablemente la primera línea está a cargo de los gobiernos locales, ¿no? Y efectivamente, acá tienes que sumarle brechas de infraestructura y otros elementos. Hay otra herramienta, le voy a mandar esto a través de la doctora Betty, hay otras herramientas de consulta, así como tienes esta consulta amigable y hemos visto el análisis de brechas, también hay consultas de lo que es GeoCPlan para que en forma gráfica tú puedas ver algunos elementos fundamentales, por ejemplo, mostrados en forma gráfica, y esto se hace para los tomadores de decisiones, ¿no?
por ejemplo, brechas en educación, y lo puedes ver gráficamente analizando las brechas a nivel de educación. Y acá te muestra gráficamente dónde se concentran los puntos con mayor nivel de brecha. Brecha en educación con los 3 servicios básicos en educación básica, regular, educación básica alternativa y básica especial. ¿Dónde se concentran las brechas más significativas y más importantes? Están mostradas en esta gráfica. Acá puedes ver que las zonas de la selva y las zonas y ciertas zonas de la sierra son las que presentan las brechas de productos para la educación básica en los 3 niveles. Pues brechas de producción para el porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, por ejemplo, en primaria. ¿Dónde se concentran esas brechas? Fíjate, el color más oscuro es donde hay menos brechas. Esos están fundamentalmente en Lima, pero todo lo demás está desconectado, no tienen buena conectividad, salvo algunos puntos específicos o algunas zonas específicas que sí tienen esas acciones, ¿no? Brecha de nivel de satisfactorio del segundo grado, lo que veíamos acá. Brecha, estos son de los estudiantes. ¿Dónde están las brechas más altas? Observas, ahí encuentras las brechas más altas son las que tienen color verde, son las que tienen mayor nivel de brecha en la educación. Casi entre el 80 al 100% de los niños tienen problemas de comprensión lectora. Gráficamente lo puedes ver. Este sistema se llama el sistema de GeoCPlan, que está vinculado con GeoPerú, y para que visualmente puedas identificar y esto sirva de ayuda para los tomadores de decisiones, ¿no? Brechas de nivel de satisfactorio en lógico-matemática. Y tienes acá la gráfica similar. Tenemos brecha bastante alta. Los niveles están relativamente con mejor desempeño, están un poco hacia Piura, un poco hacia el sur, en la costa sur, y en algunas zonas que podemos tener ahí como algunos colchones, pero es lo que tenemos, ¿no? Y cuando ves a nivel de secundaria, comprensión lectora, esta es la brecha. Es terrible lo que tenemos a nivel de educación superior. Las brechas son sumamente altas y hay que hacer un trabajo para ver este tema. Acá pueden descargar los instructivos. Estos links les estoy enviando a la doctora Beatriz para que los pueda compartir con ustedes. Y me parece que es una herramienta bastante interesante para que ustedes puedan realizar sus labores de consultoría, de análisis y todo lo demás pendiente. Bien, espero que esta sesión haya sido de vuestra utilidad. Quiero agradecerles muchísimas gracias por seguir este diplomado con la escuela, y espero que estas pequeñas herramientas sirvan para que ustedes puedan orientar y difundir y que se conozca la realidad. La realidad es esta, o sea, lo que hemos visto son números. Acá no hay maquillaje, son cifras frías que nos muestran una realidad y una situación por revertir. Bien, muchísimas gracias. No sé si tienen algunas palabras, algunas intervenciones finales, por favor, antes de cerrar la sesión. Muchas gracias a todos. Y bueno, tienen estas pequeñas herramientas, revísenlas y por favor difundan. Ustedes tienen que llevar este conocimiento, tienen que orientar a las personas, o sea, tener este curso, esta sesión, que les abre algunas ventajas, y estoy seguro que el conocimiento que ustedes pueden llevar a otras personas va a ser de utilidad y servirá para que también los diversos actores o la gente que esté dentro de la administración pública pueda repensar las cosas y pueda
definir un rumbo de acción más adecuado para el beneficio de nuestra población. Muchísimas gracias, que pasen un bonito fin de semana. Nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.